Bueno, queridos hermanos, nos volvemos a encontrar en este domingo, hoy 22 del tiempo ordinario, para encontrarnos con la palabra de Dios, esa palabra que es transformadora, esa palabra que es sanadora, esa palabra que debe ser nuestro proyecto de vida. Por eso yo te invito a que tomes papel y lápiz y anotes la cita bíblica que la liturgia nos manda para el día de hoy, aunque si tomas la Biblia y la lees conmigo, pues muchísimo mejor. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 27. San Mateo, capítulo 16, versículos del 21 al 27. Escuchemos atentamente. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederá tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo: retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía la hallará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará para rescatarse a sí mismo? Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Por allá por el 2012, queridos hermanos, fue noticia un niño de 4 años, disfrazado de Spider-Man, o que se creía Spider-Man, que brincó de un 6º piso. Gracias a Dios ahí sobró un milagro, definitivamente, porque al niño solamente le pasó un rasguño. Pero uno podría decir, un niño de 4 años creyéndose Spider-Man, tirándose al vacío, tirándose de un 6º piso, incluso podría dar hasta risa. Pues muchas veces así nos vemos nosotros con nuestros ideales dañinos y fantasiosos, ¿no? Yo podría decir que durante mucho tiempo quedé esperando la carta de Hogwarts para entrar al colegio de magia y hechicería, pero bueno, no llegó. Pero también durante mucho tiempo yo me decía, no, cuando yo cumpla 25 años, yo voy a vivir en el Novalito. Para los que no conocen, el Novalito es uno de los barrios más prestigiosos de gente de dinero. Entonces yo me pintaba a los 25 años haciendo yo no sé qué cosa, tal vez siendo un gran médico a los 25 años y teniendo una casa en el Novalito. Y uno podría decir, ay, qué chiste, qué cuento, ¿no? Qué risa. Las cosas no son como uno las piensa y como los imagina. Esos son los ideales que uno muchas veces termina siendo muy dañinos y perjudiciales para nosotros, queridos hermanos. ¿Sí ve? Porque si mi vida depende de ese ideal de a los 25 años yo estar viviendo en el Novalito, entonces yo me voy a frustrar. Aunque en mi caso no fue así, porque miren, aquí pensándolo, curiosamente a los 25 años me fui a vivir al Novalito porque me ordenaron sacerdote y me mandaron de vicario para la parroquia que queda ahí. Solamente que cuando a mí me mandaron para ahí, yo enseguida pensé, Señor, ese no era el trato. No era así, pero igual. El Señor me dijo, tú me dijiste sueño, no me pusiste condiciones y pues bueno, ya el resto es historia. Pero bueno, de eso no es lo que quiero hablar ni que quiero profundizar el día de hoy, sino pensemos por un instante en cuántos ideales dañinos tenemos nosotros en nuestra vida. Y miren, y definitivamente las redes sociales no ayudan en absolutamente nada, porque nada más basta entrar a las redes sociales y ver vidas tan idealizadas que lo único que hacen es generarnos frustración. Estudios sobre este tema de cómo las redes sociales influyen negativamente en la autoestima de las personas
Hay muchísimos y hay cantidades. Porque claro, ver a otra persona que está viviendo la vida que yo quisiera vivir, que tiene lo que yo quisiera tener, que ha viajado a los lugares donde yo quiero ir, y verme a mí tan pobre, tan carente de todo, tan frustrado, que lo único grande que tengo en la vida es una gran depresión, una gran ansiedad. Claro que eso me va a generar frustración, y claro que eso va a seguir generándome depresión, y claro que eso va a seguir generándome ansiedad, porque son los ideales, porque esa es la vida que yo me merezco, son expresiones que nosotros decimos, esa es la vida que yo tendría que tener. Y claro, tenemos una vida completamente distinta, nada más es mirar a un lado derecho, mirar al lado izquierdo y darnos cuenta que nosotros estamos años luz de vivir esa realidad, y entonces eso nos genera mucha tristeza y eso nos genera mucha frustración. Y aquí hay un punto que yo también tendría que recalcar, porque a veces la iglesia no se ha quedado atrás en esos modelos o en esos ideales tóxicos, y sin temor a cometer una herejía, hablo precisamente, por ejemplo, con la vida de los santos, o hablo de muchos santos, y algunos se escandalizará. ¿Cómo? Los santos, modelos tóxicos, sí. Hay muchos santos que son modelos tóxicos, no porque hayan sido malas personas, ni porque no hayan sido santos o porque no sean santos de verdad. Son modelos tóxicos en el sentido de que cuando una persona comienza a escuchar sobre la vida de ese santo o conocer sobre la historia de ese santo, en vez de motivarla a crecer y a desear la santidad, lo que hace es generar frustración. Y eso no es culpa de los santos, eso es culpa de los hagiógrafos que han escrito tantas cosas de los santos que los hacen parecer más divinos que humanos. Y nosotros, simples mortales, no logramos alcanzar toda esa santidad. Y por eso cuando en la iglesia se habla de santidad, las personas se cierran, porque ven todos esos modelos de santidad tan perfectos, tan divinos, donde solamente se habla de lo bueno, de las cualidades, de los poderes sanadores que tenían. Incluso había uno hasta que volaba, que uno dice: imposible, yo no voy a poder vivir eso. Entonces, en vez de motivarnos, también nos frustra y nos hace daño, porque hay muchas personas que están comprometidas con la santidad, que comienzan a ver esos ideales, y al ver que no están ni en la cuarta parte, ni en la quinta parte de alcanzar esa santidad, de alcanzar esa pobreza de San Francisco de Asís, de alcanzar las visiones de Santa Teresa de Ávila, de alcanzar la pobreza y la entrega de la Madre Teresa de Calcuta, o de alcanzar la inteligencia de San Agustín o de Santo Tomás de Aquino, uno dice: no, definitivamente la santidad no es para mí. Entonces, aquello que se vende como algo positivo termina siendo contraproducente para muchos cristianos de a pie, simples mortales que quieren alcanzar la santidad. Gracias a Dios, últimamente han comenzado a salir libros como Defectos de los Santos, que se los recomiendo, o libros que tratan de ver la humanidad de los santos, que también se equivocaron, que también quisieron tirar la cruz, que también entraron en crisis, que muchos sufrieron de depresión, que muchos sufrieron de ansiedad, que muchos quisieron tirar por la borda, que muchos discutían con Dios, que muchos no estaban de acuerdo con la voluntad de Dios, pero al final la aceptaban. Gracias a Dios, ese tipo de historias de los santos han comenzado a pulular y nos han dado cuenta, nos han hecho entender que los santos también son humanos. Pero no solamente en ese sentido hay modelos tóxicos. El cristianismo, o bueno, no el cristianismo, pero sí muchos cristianos han optado con un ideal de estilo de vida muy dañino. Y esto no es ni nace del cristianismo, vuelvo a repetir, es algo heredado del judaísmo. Yo no sé si ustedes han escuchado esto de la teología de la retribución. ¿En qué consiste la teología de la retribución? En que si yo soy bueno, me va a ir bien; en que si yo soy malo, me va a ir mal; en que si yo soy bueno y me porto bien y cumplo todas las normas de Dios, entonces Dios me va a premiar. Pero si yo por el contrario soy un pecador empedernido, Dios me va a castigar. Entonces nosotros creemos que Dios funciona como nuestros papás o como nuestro profesor o como la policía, con premios de castigo. Por ahí, chévere. Si así fuera, sería excelente. El problema está cuando yo soy bueno y me va mal. Cuando yo soy bueno y se me derrumban los negocios. Cuando yo soy bueno y la familia va a pique. Cuando yo soy bueno y nada de lo que hago me resulta. Y oro además y parece que Dios no estuviera escuchando. ¿Por qué? Porque yo creo que si estoy cerca de Dios, entonces Dios tiene que bendecirme. Que si yo estoy cerca de Dios, entonces a mí me tiene que ir como en pista de patinaje. Todo me tiene que salir bien. Y nada más lejos de la realidad. El libro de Job trata de contradecir precisamente ese pensamiento. Como Job, tú puedes ser una persona muy buena. Como Jesús, tú puedes ser una persona muy buena. Pero
te puede ir muy mal, porque esto no es regla de tres simple. Esto no es 1 más 1, entonces 2. No es 2 más 2, entonces 4. La vida no se trata de eso. Y creo que la respuesta de Jesús a Pedro es una muestra clara de que a veces yo puedo estar cercano a Dios, pero incluso el propósito de Dios sea que yo pase por ese valle oscuro, o no hablemos de valle oscuro, que yo cargue con esa cruz. El problema de Pedro en el Evangelio de hoy es un problema de ideales dañinos e ideales tóxicos. Y por eso es que he venido hablando sobre este tema, ¿verdad? Porque Pedro tenía un ideal sobre Jesús, todos los discípulos los tenían. Y en ese punto Jesús tuvo que decepcionarlos a todos. Es que ustedes no crean que Judas, de buenas a primeras, quiso traicionar al Señor. Ustedes no crean que Judas desde un principio dijo, es que yo lo voy a entregar. No, Judas entregó al Señor porque Judas estaba decepcionado de Jesús. Y estaba decepcionado de Jesús porque Judas había puesto unos ideales en Jesús que Jesús no los iba a cumplir. Judas creía, y él era el ideal que tenía sobre Jesús, que Jesús iba a ser un caudillo libertador y que iba a sacar por la fuerza y con la violencia y a través de la guerra al pueblo romano. Cuando Judas comenzó a darse cuenta de que eso no iba por ahí, entonces Judas se decepciona. Y entonces es cuando en un ataque de su crisis, en medio de su crisis, termina entregando al maestro. La misma decepción se llevaron todos los discípulos, todos los demás 11, solamente que ellos supieron gestionarlo mejor. Pero hasta el mismo Pedro tuvo que decepcionarlo. El Evangelio de hoy nos muestra una decepción de Pedro. Pedro está decepcionado con su maestro. ¿Por qué? Porque es que, Señor, yo he puesto grandes ideales en ti. Se supone que tú nos vas a liberar, se supone que tú vas a ser nuestra salvación. ¿Cómo es posible que nos estés hablando de sufrimiento? ¿Cómo es posible que nos estés hablando de cruz? ¿Cómo es posible que nos estés hablando de condena? ¿Cómo es posible que tú, siendo el Hijo de Dios, vas a dejarte matar de esa manera tan vil y tan cruel? O sea, Pedro no lo puede creer. Y Pedro es la voz de todos los discípulos. Ninguno de los discípulos lo puede creer. En nuestra vida también pasa mucho eso, queridos hermanos, cuando idealizamos personas y lo único que queda es decepcionarnos de esas personas. Pero el amor, el verdadero amor y la verdadera amistad viene después de esa decepción. Y por eso los 11 discípulos que lograron superar esa decepción, que derribaron los ideales que tenían sobre esa persona, que era la persona de Jesús, terminaron teniendo fe de verdad. Y eso, lo que hizo Judas, al no superar ese ideal tóxico que tenía sobre Jesús, lo llevó a la muerte y lo llevó al suicidio. Esto que pasa con las personas, queridos hermanos, pasa en nuestra vida constantemente. Porque es que desde pequeño estamos siendo bombardeados de ideales, ¿no? Y entonces el niño a los 5 años ya tiene que saber sumar, restar, multiplicar, dividir y leer, porque si no, entonces es un niño retrasado. Y entonces el niño, cuando está en sexto, ya tiene que saber a qué se va a dedicar cuando cumpla 11. Ni siquiera los adultos de 30, 40 años saben lo que quieren con su vida, pero queremos condonarlo esa necesidad a muchachos de bachillerato, ¿no? A muchachos de sexto, de décimo. Y cuando un muchacho está en 11 y nos dice a nosotros, es que no sabe lo que quiere estudiar, entonces comienza la retahíla de tu vida. ¿Cómo es posible que tú, a la edad de 15, 16 años, no sepas lo que quieres hacer con tu vida? No sabes tú que tienes 40. Y ahora vamos a condenarle a un muchacho de 15, 16 años que ya sepa lo que quiere en su vida. Eso es imposible, queridos hermanos. Pero ahí no terminan los ideales. Ya tú a los 35 años debes ser una persona exitosa. Ya debes tener casa, ya debes tener carro, ya debes tener un matrimonio bien formado de esos de estampa. Ya tienes que estar casado, tienes que tener hijos y tus hijos tienen que estar estudiando en buenos colegios. El problema está que muchos de esos ideales nosotros no los creemos. Y llegamos a los 35 años y no tenemos la casa y nos frustramos y entramos en depresión. O salimos de la universidad y no tenemos el trabajo deseado, entonces nos frustramos. Llegamos a los 35 años, muchas mujeres no tienen hijos y se frustran porque les da un miedo en que se va a quedar. Porque nos han dicho que nuestra vida tiene un cronómetro. Y no, el cronómetro en realidad es lo que yo ponga, lo que yo quiera, lo que yo busque, son mis decisiones. ¿Sí ven? Pero nos dejamos llenar de tantos ideales que terminan siendo perjudiciales para nuestra vida. Y son esos ideales, queridos hermanos, los que nos mantienen en un estado de frustración generalizado.
Porque es que nosotros, y yo lo decía la vez pasada, no estamos para llenar expectativas de nadie, ni para alcanzar los ideales de nadie. Entonces, el Señor hoy lo que quiere hacer es sanar los ideales de Pedro y sanar esos ideales de todos los discípulos. Decir, mucho lo siento, yo no soy lo que ustedes creen, ni soy lo que ustedes están esperando. Yo soy el que soy, como le dijo Dios a Moisés en el monte. Yo soy el que soy. Y si esto que soy los decepciona a ustedes, pues hermanos, superen su decepción, porque yo tengo es que morir. Y yo tengo que morir crucificado. Y me van a bofetear y me van a escupir y me van a hacer esto. Si ustedes no pueden con eso, hermano, o lo superan o se van. El Señor es experto en ese tipo de actitudes. Hoy, en este punto, tendría que preguntarte a ti, ¿cuáles son los ideales que te están dañando la vida? ¿Cuáles son esos ideales que te mantienen frustrados? ¿Qué se supone que deberías vivir, que deberías tener y no lo tienes, y eso te hace quedar mal? Eso que todos tus amigos ya tienen familia y tú no, y te hace sentir mal porque entonces tú deberías ser como ellos. Que ya todos los demás terminaron la universidad y tu universidad se ha prolongado durante 8 y 9 años, entonces tú deberías ser como los otros. Que la mayoría de personas a los 25, 27, 28 años ya tienen carrera universitaria, ya tienen especialización, muchos ya tienen magíster y están terminando magíster, y tú comienzas a compararte por eso. Y te sientes frustrado y sientes que no has hecho nada con tu vida porque tú a duras penas has sacado una carrera universitaria. Pero ¿quién dijo que a los 27 años ya tenías que tener todos esos títulos? Es que tu camino, querido hermano, es independiente de los demás. Si ve, no estamos para llenar expectativas de nadie, ni ideales de nadie. Entonces, el Señor quiere sanar estos ideales. Y para eso hay 4 puntos que yo te quiero regalar, para ir sanando nuestros ideales. Y todos estos puntos tienen que ver con la conciencia que yo tengo. Lo primero es, nosotros debemos tener un yo ideal. Eso sí es cierto. O sea, yo debo saber proyectarme. Aun cuando el futuro no existe, sino es algo que yo construyo, es cierto que yo tengo que ir proyectándome a los 30, a los 40 años dónde quiero estar. ¿Por qué? Porque eso se convierte en una motivación. Tener claro cuál es la meta y el objetivo, muchas veces yo lo he dicho, es muy importante porque eso va moldeando tus decisiones, va moldeando tus actos, va moldeando tu vida para poder conseguir ese objetivo. Aun cuando tu vida no dependa explícitamente de ese objetivo, si es necesario tenerlo, porque eso te va a ayudar a encaminar y a organizar tu vida de tal manera que tú puedas conseguirlo. Lo que pasa, queridos hermanos, y eso es bueno que lo tengas presente, es que cuando tú tengas tus metas, tus proyectos y tus objetivos claros, tu vida no son tus objetivos, tu vida no son tus metas. Entonces, eso es el tiempo que se tenga que llevar, eso es importante. Tómate el tiempo necesario. Pero aquí hay 2 preguntas que yo quiero que nosotros nos hagamos. Y eso nos va a liberar mucho. ¿Esto que yo quiero, de verdad es lo que yo quiero o es lo que quieren otros? Miren, durante mucho tiempo yo quise estudiar medicina. Me soñaba siendo médico. Cuando entré al seminario, el seminario no me frustró. El seminario me liberó de un sueño que no era mío. Porque fue en el seminario donde yo me di cuenta que yo jamás sería médico. No me gustaba la medicina. Yo hubiese sido un médico frustrado. Tal vez hubiese sido un buen médico porque considero que en lo que yo me propongo y le dedico salgo bien, pero viviría muy frustrado porque no es lo que yo quería. Ahí fue cuando yo me di cuenta que ese sueño que era mío en realidad era un sueño impuesto por mi madre que quería que yo fuera médico. Y así nos pasamos en la vida, cumpliendo ideales que ni siquiera son nuestros, cumpliendo ideales que son impuestos por la sociedad, impuestos por las culturas, impuestos por la familia, impuestos por los amigos. El otro día estaba viendo uno de esos TikTok todos chistosos y entonces el hombre decía, pues sí, todos mis grupos de amigos están casados y yo no. ¿Cómo me hace sentir eso? Y responde, pues mal. Me hace sentir muy mal, pero no sé cómo ayudarlos. ¿Sí? O sea, diciendo, ellos están mal, yo estoy bien, es mi propio camino. Que todos estén casados no quiere decir que yo esté casado. Ahora, yo me puedo obsesionar con el matrimonio, pero esa obsesión de verdad es algo que yo quiero o es algo que me están imponiendo los demás, o me están imponiendo de afuera. Y así con todo, tendríamos que preguntarnos hoy, ¿mis ideales son míos o son de otros? ¿Otros lo han puesto ahí o de verdad es algo que yo quiero?
Y la otra pregunta, queridos hermanos, que nos va a ayudar a tomar conciencia de estos ideales dañinos es, ¿de verdad tengo la habilidad para alcanzar eso? Porque a veces nosotros tenemos muchos sueños, muchos proyectos, pero no tenemos la habilidad. Durante mucho tiempo yo practiqué baloncesto. Estuve en la selección César de baloncesto, también estuve en la selección Ispecán de baloncesto, y yo no es que fuera el mejor jugador, pero yo soñaba con algún día ser basquetbolista. Pero tendría que aceptar algo, ¿no? Tendría que tener yo toda una cachetada de realidad. Porque yo tengo un defecto, y mi defecto es que soy muy lento. Soy lento en todo. Soy lento corriendo, soy lento aprendiendo, soy lento en muchos aspectos. ¿Y eso está mal? No, es que yo soy así. Tengo que aprender y adaptar todo a mí. Yo no puedo buscar un trabajo como ser basquetbolista cuando lo que se necesita ahí es rapidez. Entonces muchas veces yo tengo un sueño, tengo la intención, pero no tengo la habilidad. El otro día escuchaba a un papá que le decía a su hijo que quería ser cantante, que no quería estudiar, y le decía al hijo, mira hijo, yo te voy a poner en una escuela. Si tú tienes el talento, o sea, la habilidad, yo te apoyo. Si no, bájate de esa nube y tienes que buscar otra cosa. Porque también tenemos muchos ideales dañinos en el sentido de que tenemos el proyecto, de que tenemos la meta, pero no tenemos la habilidad. Y uno tiene que ser sincero con uno mismo. Uno tiene que decir, yo quiero hacer esto, pero no tengo la habilidad para hacerlo. Lo otro, queridos hermanos, es una buena dosis de humildad. Una buena dosis de reconocer que, hombre, primero, el tiempo mío no tiene que ser el tiempo de los demás y viceversa, en el mismo modo, en el sentido contrario. O sea, que todos tengan un recorrido no quiere decir que ese tenga que ser mi recorrido. Que aquellos hayan trazado un camino no quiere decir que yo tenga que trazar ese camino. Mi camino es mi camino, mi tiempo es mi tiempo. Puedo tomar el camino que yo quiera y puedo tomarme el tiempo que yo quiera. ¿Sí ve? Eso es importante. Y es importante que nos va a ayudar también en la humildad a reconocer que no somos buenos para todos y no somos buenos para todo. Eso es el principio de conciencia. No soy bueno para todo el mundo. Muchas personas, y lo decíamos la vez pasada, ¿no? Muchas personas no le voy a caer bien, muchas personas no le va a gustar mi personalidad, muchas personas no le va a gustar mi estilo, y eso está bien. No tengo que ser bueno para todos, pero tampoco tengo que ser bueno para todo. Sino es que en este mundo tóxico y dañino nos han creído que la multitarea es una virtud, y la multitarea no es una virtud, porque entre más te enfoques en muchas cosas, menos te vas a especializar en algo. Tú tienes que enfocarte en una sola cosa. Es que yo no soy bueno para eso. Mira, alguna vez me escuchaba una charla TED que fue muy iluminadora. Decía, el problema de que la gente no quiere ser científico es porque cree que para ser científico hay que ser matemático. Y decía entonces la persona, no, yo puedo ser un biólogo y no ser matemático. Pero es que vas a necesitar de las matemáticas. Sí, voy a necesitar de las matemáticas, pero para eso están los matemáticos. Entonces, si en mi investigación necesito de la matemática, busco un matemático que haga parte del equipo. No tengo que saber matemática para ser un gran científico. Si ve, el otro día en alguna escuela, que eso me pareció también muy curioso e importante, había un niño que era bueno para la pintura y era malo para las matemáticas. La mamá, muy preocupada porque iba muy mal en la matemática, llegó a donde el coordinador y le manifestó su preocupación. El coordinador le preguntó, ¿y qué tienes que hacer? Y dice la mamá, tal vez tengo que contratar a un profesor para reforzarse en matemática. Y le dice el profesor, no, tú tienes que buscarle un profesor para reforzarlo en pintura. Porque es que, ¿no? ¿Quién dijo que tenías que ser experto matemático? Y a veces los papás, queridos hermanos, no logran entender eso. A veces los papás se obsesionan tanto con las notas que deben tener un hijo perfecto, que a veces no logran entender que sus hijos no tienen que ser buenos para todo. Si ve que un 6 matemática para tu hijo puede ser bueno y que un 10 en arte también puede ser bueno. ¿Por qué? Porque tal vez tu hijo se direccione allá. Que tal vez tu hijo saque un 100 en español porque es bueno para el español y porque va a ser un gran escritor, pero saca un 6 en matemática, no puedes obligarlo a que tenga que ser perfecto en todo. No somos buenos para todo. Y por último, queridos hermanos, un principio cristiano que es muy importante, ¿no?
es dejar en la voluntad de Dios, es recibir los dones que Dios me ha dado. Yo no me puedo comparar con los otros. Alguna vez una señora se me acercaba y me decía: padre, ¿qué poder tiene usted? Yo en ese momento, yo me miré, claro, cuando hablaba de poder, hablaba si yo sanaba, si yo liberaba, si yo echaba escarcha, si yo tenía visiones, o cualquier cosa, ¿no? Si yo tenía el don de conocimiento, todo eso. Y entonces yo me miré y yo dije: bestia, o sea, no tengo ningún poder. O sea, no tengo ningún poder. Y al principio quiso como que bajarme el ánimo, ¿no? En que soy bueno. Y eso me puso como a buscar, de pronto sea bueno en la oración. Y decía: no soy bueno orando, no soy bueno esto. Y yo dije: espérate, cálmate, Jaime. Es que ¿quién dijo que tienes que ser bueno para todo eso? No es que tu don no es ese. El don que Dios te ha dado no es ese. Después descubrí que mi don giraba en torno a la predicación. Y es que en eso es que tengo que explotarlo. Es que yo no sano. ¿Y quién dijo que tenía que sanar? Es que yo no libero. ¿Y quién dijo que tenía que liberar? Hay muchos otros padres que tienen un poder de sanación, un poder de liberación, un poder de oración impresionante. Si eso es lo que buscan, vayan donde los otros padres. Mi poder es el de la predicación. El que viene a mí, viene a escuchar una predicación y viene a escuchar la palabra de Dios. Y a eso es lo que yo le apunto todo mi material. Pero si bien yo como sacerdote no tengo que ser bueno en todo. Y aun cuando mi don no fuera la predicación, sino es que mi don fuera el trato a las personas, eso está bien. ¿Sí ve? Eso es madurez, queridos hermanos. Es centrarnos más en los dones que Dios nos da que centrarnos en los dones que Dios no nos da. Porque nos comparamos tanto con las otras personas que queremos vivir la vida de las otras personas que lo nuestro nos parece insignificante. Y no. En ti Dios ha puesto una grandeza que tú tienes que aprender a descubrir y a explotarla. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, que nos ayude en este día, que nos ayude a romper esos ideales dañinos y que nos ayude a aceptar, a vivir conforme a la voluntad de Dios y a descubrir lo que hay dentro de nosotros y en nuestro corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos, queridos hermanos, a ponernos en presencia de Dios. Vamos a pedir el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de estos hijos. Hoy que es domingo, que podamos redescubrir tu alegría, que podamos vivir esa alegría, que podamos llevar nuestra vida conforme al Evangelio. Tú que viniste a cumplir la voluntad del Padre, que siempre tuviste claro tu objetivo y no te dejaste distraer por tantas personas que te decían que ese no era el camino. Ayúdanos también a enfocar nuestra vida. Ayúdanos también a organizarnos, a ordenarnos. Ayúdanos también a tener claro nuestros objetivos. Ayúdanos a soñar, a proyectarnos. Pero no dejes que nuestra fe, que nuestra vida, que nuestra estima dependa de ese proyecto, dependa de ese objetivo. Que muchas veces no sabemos lo que nos deparas tú en el camino. Y a veces nos aferramos con tanto ahínco a controlar los resultados. Ayúdanos a renunciar a esa tentación de controlar los resultados. Y por el contrario, ayúdanos a acrecentar ese deseo de vivir conforme a tus designios, de vivir conforme a tu voluntad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.